Muy buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Ibarra y soy directora ejecutiva de Sume Sustentabilidad para México. Bienvenidos a nuestro webinar. Solicitamos amablemente apagar sus cámaras y silenciar sus micrófonos para esta sesión. Sugerimos escribir sus dudas en nuestro chat para que sean respondidas al terminar la presentación de nuestros ponentes en la sección de preguntas y respuestas. Desde hace 11 años somos una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council de México, somos un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro de nuestro país. Ofrecemos las herramientas y conocimientos necesarios para sensibilizar al público a través de webinars, cursos, talleres, mesas de trabajo y eventos. Y permítanme un segundito porque tengo aquí un pequeño problemita. Perdón. Como les estaba diciendo, congregamos a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro de nuestro país. Ofrecemos las herramientas y conocimientos necesarios para sensibilizar al público a través de webinars, cursos, talleres, mesas de trabajo y eventos. Y es por eso que el día de hoy nos acompañan nuestras amigas de Dipki, miembros activos de Sume. Dipki apoya a los actores inmobiliarios desde la recopilación y el análisis de datos hasta la definición e implementación de su estrategia ESG, con el fin de acelerar su transición ambiental hacia la sustentabilidad y la neutralidad del carbono. A continuación, me gustaría compartirles la experiencia profesional de nuestras queridas ponentes del día de hoy. Daniela Herrerías, Business Developer LATAM, es licenciada en Comercio Internacional y Administración de Empresas, con experiencia en la internacionalización de empresas de software europeas en el mercado latinoamericano, marketing digital, gestión de grupos de interés, cooperación internacional y establecimiento de nuevas alianzas estratégicas en sectores como FinTech y Climate Tech. Actualmente está enfocada en temas de sustentabilidad y estrategias ESG para empresas del sector real estate. Ruth Domínguez, consultora ESG Senior, es doctora arquitecta y consultora senior de ESG, con más de 13 años de experiencia internacional en el desarrollo de estrategias ambientales y planes sostenibles a escala urbana y de edificios. Tiene amplia experiencia en el sector público y privado y es profesora invitada en diferentes universidades del mundo, como el Politécnico de Monterrey, Architectural Association en Londres, la ETH-EPFL de Zúrich, la Universidad UNLP La Plata y IE University de Madrid. Bienvenidos a nuestro webinar. Dejo con ustedes a Dipki, quien dará inicio a esta sesión. Adelante, bienvenidas. Muchas gracias, Vero, por permitirnos. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y bueno, nosotros muy agradecidos de estar con ustedes. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Bueno, pues esperemos que sea una sesión muy amena y enriquecedora para todos los presentes. Bueno, pues como ya comentaba Vero, mi compañera Ruth y yo vamos a estar compartiendo nuestra visión respecto a este tema que les vamos a presentar hoy, que es cómo crear una estrategia sólida de descarbonización con el método de Dipki. Bueno, pues antes de empezar con el contenido, me gustaría presentarles la agenda que tenemos programada para este webinar. La hemos estructurado de la siguiente manera. Vamos a dar una breve introducción sobre quiénes somos. Vamos a presentar el contexto actual relacionado al tema de hoy. Veremos luego el marco de trabajo. Hablaremos de cómo Dipki puede ayudar. Haremos una demostración de nuestra plataforma Dipki Ready y por último dejaremos un espacio para dar respuesta a sus preguntas. Así que no duden en compartir todas las dudas y preguntas que les puedan surgir a través del chat. Bueno, pues para todos aquellos que no nos ubican dentro del sector del real estate como empresa PropTech o empresa tecnológica, Dipki nació en el 2014 con el propósito de ayudar a los players del real estate a acelerar la transición hacia cero emisiones netas de carbono y la sustentabilidad basándonos en los criterios de ESG e inteligencia de datos. Bueno, pues a día de hoy trabajamos con más de 250 clientes. Somos una empresa B Corp certificada. Esto quiere decir que, bueno, pues dentro de la empresa estamos muy alineados con el mensaje que damos y contamos con más de 200 expertos dedicados 100% a ayudar a los players de real estate a hacer frente a esos retos que se presentan con el cambio climático. Y bueno, pues para lograr esos objetivos contamos con una plataforma SaaS en la nube, por lo que no necesita ningún tipo de instalación hardware.
y que permite agilizar los procesos, así como también pues un equipo de expertos en ESG y sustentabilidad. Bueno, pues DeepKey Ready es una plataforma colaborativa basada en la inteligencia artificial que integra todos los datos relacionados con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en un solo lugar. Bueno, pues de este modo, la plataforma es capaz de identificar acciones que se pueden implementar con el objetivo de reducir esas emisiones, que al final pues es el objetivo. Y bueno, como mencionaba anteriormente, tenemos un equipo de consultores y expertos en ESG y huella de carbono que se anticipan a todas esas tendencias como pueden ser en temas de regulación, se adaptan a las necesidades de cada cliente y están dedicados a ofrecer asesoramiento y acompañamiento en la implementación de los planes de acción que van a permitir alcanzar esos objetivos. Entonces, bueno, pues a continuación cedo la palabra a mi compañera Ruth, quien nos va a dar más detalles y nos pondrá en contexto de todo este tema. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Pues bueno, buenos días a todos. Antes de entrar un poco en detalle sobre bueno, lo que podemos hacer desde DeepKey y cómo os podemos acompañar en esta aventura de la descarbonización, me gustaría daros un poquito de contexto sobre la situación en la que nos encontramos. Creo que todos a día de hoy somos conscientes de que estamos en una situación de emergencia global, con dos principales retos en este siglo, ¿vale? Lo que es la parte del cambio climático y la parte del calentamiento global, ¿vale? Está más que demostrado por la ciencia que estos dos conceptos están interconectados y que, bueno, pues cuantas más emisiones, entre ellas el CO2, que es un poquito de lo que hablaremos hoy, más aumenta esta temperatura, ¿vale? En concreto, en el último siglo lo que ha aumentado es un 1,1 grados la temperatura. Entonces, es por este motivo por el que los expertos lo que nos están indicando es que a nivel individual y como principales agentes del cambio, lo que tenemos que hacer es actuar no solo de manera inmediata, sino de manera rápida. O sea, ya vamos tarde, por decirlo de alguna manera, entonces cualquier ayuda es poca y todo lo que tienda a ser bueno, pues automatización, digitalización, que es un poco en la línea en la que trabajamos desde DeepKey y lo que os contaremos a continuación, puede contribuir a acelerar este proceso. Es por esto que bueno, pues el CO2 al final se ha posicionado como una métrica clave, ¿vale? Si puedes pasar un momentito a la diapositiva anterior, Daniel. Se ha posicionado como una métrica clave y esto es principalmente por 4 factores dentro del sector inmobiliario. El primero de ellos son las regulaciones, ¿vale? Pues podemos estar hablando de regulaciones a nivel nacional, a nivel internacional, por ejemplo la Ley General del Cambio Climático en el caso de México. Por otra parte, los distintos stakeholders que están implicados en este proceso, bien sean inversores, clientes, empleados, están en una constante búsqueda de transparencia y de resultados, ¿vale? Para poder ejecutar sus negocios. Por otra parte, todos los agentes que están involucrados en este tema también a la hora de llevar a cabo informes de responsabilidad social corporativa, informes sobre las huellas de carbono, auditorías no financieras, para todo este tipo de datos es necesario cuantificar también este tipo de emisiones. Y por último, y desde un punto de vista casi altruista diría yo, porque bueno, los riesgos climáticos, como decía, son más que evidentes, son más que frecuentes, todos hemos vivido olas de calor, inundaciones en los últimos meses y años, y de ahí que este PAC hace que, bueno, pues que en los últimos tiempos se están desarrollando una serie de estándares que lo que hacen es poder cuantificar y poder comparar el funcionamiento de las distintas empresas para poder saber cómo están funcionando, ¿vale? De los tipos de estándares que hay, bueno, hay muchos tipos, tanto como comentaba antes a nivel nacional, internacional. En concreto, el que me gustaría hablar hoy es el Greenhouse Protocol, conocido como GHG, ¿vale? Que es justo con la metodología con la que trabajamos desde la plataforma de DeepKey. Este es un protocolo que en general aplica bueno, pues a todas las tipologías, a todas las industrias y se enfoca principalmente en 3 alcances. En primer lugar, el alcance 1, que es el que mide las emisiones directas, tanto pues, por combustión como por procesos químicos que se lleven a cabo, ¿vale? en esas instalaciones. El alcance 2 mediría lo que son las emisiones indirectas vinculadas bueno, pues al consumo eléctrico, al consumo a las emisiones de vapor o sino también a las redes de frío y de calor. Y en tercer lugar tenemos el alcance 3, que también serían emisiones indirectas, pero de otro tipo, ¿vale? Más centradas a lo mejor pues, en temas de transporte, en temas de producción o en actividades paralelas no tan vinculadas a lo que es la operativa del edificio.
Centrándonos ya más en lo que es el campo de real estate, si queremos entender cómo cada uno de estos alcances afecta a nuestros activos, bueno, pues el alcance número 1 tendría que ver principalmente con lo que sería el campo, de, por ejemplo, de las calderas, ¿vale? Todo lo que es combustión de gas, gasoil y también pues, las fugas de los refrigerantes, ¿vale? Lo que está directamente vinculado a nuestro edificio. El alcance número 2 estaría vinculado a la producción de electricidad y también, bueno, pues como decía antes, a las redes de calor y de frío, ¿vale? Las emisiones vinculadas, bueno, pues a esas distribuidoras que nos están haciendo partícipe de ese tipo de energía. Y en el alcance 3, bueno, pues ahí es donde estaría vinculado a producción, transporte y otro tipo de combustibles, así como las conocido como embodied carbon, ¿vale? El carbono incorporado en esas construcciones, ¿vale? Que, sobre todo en el campo de las reformas de los inmuebles, ¿vale? Entonces, bueno, pues teniendo un poquito en cuenta todo esto, lo que podemos ver es que el sector inmobiliario, dentro del cómputo global de emisiones globales de CO2, la proporción no es nada desdeñable, estamos hablando de un 37%, de ahí que haya tantas iniciativas, tantas normativas, como comentaba antes, y tantos agentes centrados en que este sea uno de los principales puntos a tocar para contribuir a esta descarbonización, a nivel global. En concreto, bien, podemos ver aquí que, por ejemplo, en el sector residencial es el encargado de más del 17% de las emisiones, el no residencial de un 10% y en edificios industriales otro 10%, con lo cual, bueno, pues como decimos, es un campo al que definitivamente hay que prestarle atención. Una vez contextualizado y viendo un poquito, bueno, pues del tema que os queremos hablar y de la situación global, la idea es ahora adentraros en el mundo DeepKey, por llamarlo de alguna manera, y presentaros un poco el método que tenemos, ¿vale? Nosotros lo hemos planteado, como os decía, el tiempo es importante y hacerlo con premura es una de las claves para llegar a tiempo a buen puerto, con lo cual nosotros nos queremos centrar en la recopilación de datos de una manera eficiente, de una manera fiable, automatizar el proceso lo máximo posible, de manera que podamos llegar a esos objetivos en el menor tiempo posible, como os comentaba. Esto lo hacemos a través de 4 pasos fundamentales. El primero sería definir, bueno, pues dónde estamos, ¿vale? Definir una línea base a través de esos datos que recopilaríamos. El segundo sería ver hacia dónde vamos y asignar una serie de objetivos a los que queremos llegar. El tercer punto sería entrar en acción y ver, bueno, pues qué trayectorias nos queremos plantear y qué plan de acción queremos seguir. Y finalmente ver, bueno, pues materializarlo, ver el impacto que tiene, implementar esas acciones y optimizar a su vez la gestión, involucrando a todas las partes que participan y haciendo de DeepKey una plataforma colaborativa. Entonces, si vamos punto, por desgranarlo un poquito, luego os haré una demo para que lo veáis, pero bueno, para que entendáis un poquito los conceptos detrás de cada uno de estos puntos. En la primera fase lo que hacemos es, tenemos una plataforma a la que llamamos DeepKey Ready, donde pues recopilaríamos toda la definición de vuestro portfolio, los datos de consumo y la contabilidad de CO2, pero esto siempre va acompañado de lo que llamamos DeepKey Services, ¿vale? Que sería pues este equipo de consultoría que os comentaba antes Daniela, con muchos años de experiencia y que lo que os ayuda es a identificar pues las necesidades que podáis tener tanto a nivel interno como a nivel externo, si os falta algún tipo de recurso. En definitiva, ayudaros a hacer un análisis de riesgos, de debilidades que podáis tener, de fortalezas, y con todo eso, pues ayudaros a dibujar esa línea base con la que vamos a poder empezar a trabajar. A la hora de recopilar los datos, y en esto, pues al final el hecho de tener más de 400 millones de metros cuadrados monitorizados, al final es un poco, hace escuela, ¿no? Y vas aprendiendo bastante en el proceso, y nos damos cuenta que recopilar datos a veces no es fácil, ¿vale? Entonces, parte del apoyo que os podemos dar es entender cómo priorizar esos esfuerzos de recopilación, ¿vale? Cuáles serían pues, las fuentes de datos más adecuadas, dependiendo del tipo de tipología con la que estéis trabajando, el tipo de edificación, de manera que os podamos pues agilizar un poquito todo este proceso. También sabemos que llegar al 100% de recopilación de datos a veces os puede pues parecer una tarea complicada, teniendo en cuenta a veces pues, la parte de inquilinos, que a veces pues no se puede tener acceso a ese tipo de información. Entonces lo que tenemos es, a partir de un cierto grado de recopilación de datos, DeepKey tiene la capacidad de rellenar esos vacíos a través de estimaciones, ¿vale? Basadas en tipologías similares y en zonas climáticas similares, de manera que es una estimación precisa y os permite tener pues, una visión global para que los resultados finales no aparezcan falseados, como pues, si en esos activos no hubiese consumo, ¿vale? Os permite tener la foto completa. Y todo esto lo que consigue al final pues es tener una mejor calidad de los datos a largo plazo, ¿vale?
Una vez que tengamos dibujada esta línea base, el siguiente paso sería calcular las emisiones vinculadas a esta línea base. Entonces, en primer lugar, y como comentábamos antes con las fuentes de energía, bueno, pues os ayudaríamos a elegir cuál es la fuente correcta de datos para estas emisiones, ¿vale? Hay fuentes nacionales, fuentes internacionales, entonces, bueno, pues ver cuál encaja más con vuestro portfolio. Luego también ver el enfoque de cálculo que queréis tener, ¿vale? Podemos estar hablando, hay dos tipos de cálculos en estos cálculos de descarbonización. Puede ser por un lado lo que llamamos location based, que está vinculada a la localización, y luego por otra parte market based, cuando ya estamos hablando de compra de energías renovables. Entonces, bueno, pues dependiendo de cuál sea vuestro enfoque y vuestra hoja de ruta, se podría trabajar con una o con la otra. En base a esto seleccionaríamos pues, unos factores de emisión que se ajustasen a vuestro proyecto, y toda esta información se incorpora a la base de datos de DeepKey, de manera que teniendo en cuenta las fuentes de energía que comentábamos antes, estos cálculos se harían automáticamente, ¿vale? No serían cálculos que vosotros tuvieseis que incluir de manera manual, sería un proceso que pasaría dentro de la plataforma, por decirlo de alguna manera, y tendríais todo este registro de emisiones de CO2 a vuestra disposición. Pasando ya un poquito a la segunda parte, ¿vale? Ahora que tenemos definido qué es lo que tenemos como línea base, nuestro punto de partida, la idea sería definir ahora hacia dónde queremos ir, ¿vale? Cuáles serían nuestros objetivos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues hay que entender un poquito como empresa hacia dónde se quiere ir, ¿vale? Se puede buscar a lo mejor pues llegar a un cero neto, un net zero, como se suele conocer, seguir a lo mejor estrategias nacionales o algunas internacionales como Science Based Target. Hay diferentes enfoques, ¿vale? Y lo que podemos hacer desde DeepKey es superponer vuestra información, esos datos, esa línea base que hemos estado recolectando, podemos superponerla con cada una de estos potenciales objetivos, para que podáis ver cómo estáis posicionados con respecto a ellos y el esfuerzo que habría que hacer de cara a conseguirlos. Aquí podemos ver, bueno, a continuación lo veréis en la demostración, pero bueno, esto es simplemente un pantallazo para que veáis la forma que tenemos de visualizar esto que os estaba comentando, ¿vale? En esta gráfica podéis ver en las barras lo que sería el consumo que está viendo, gráficas oscuras consumo actual, gráficas claritas consumo proyectado a los próximos años, y las líneas que veis por encima serían, bueno, pues esos objetivos, algunos por ejemplo como el CREM, que tiene su origen en subvenciones europeas, o el SBTI que os acababa de comentar, y es ver un poquito cómo está posicionado vuestro portfolio, tanto a nivel global como a nivel de activo, con respecto a estos objetivos. Y en paralelo a esto, también hay otras formas en las que vosotros podéis auditar cómo estáis funcionando a nivel de emisiones de CO2, ¿vale? Entre estas herramientas se encuentra, por ejemplo, el campo de las certificaciones. Y por poneros un ejemplo, GRESB en concreto, que dentro de DeepKey tenemos un módulo específico para ello, porque tenemos un partnership con ellos, pues la idea es que para aquellos que no estéis familiarizados con cómo funciona la certificación, por una parte se valora la gestión, ¿vale? Más vinculado a lo que sería la S y la G del ESG, y por otra parte se valora el rendimiento, el performance del edificio. Y dentro de estos campos que se valoran, uno de ellos serían las emisiones de CO2. Entonces, bueno, esto sería también otra herramienta en paralelo que podríais tener de cara a ir, bueno, pues llevando un registro de cómo vais evolucionando y cómo os podéis comparar con otros actores del sector inmobiliario que tengan, bueno, pues que estén situados en el mismo país, misma tipología, en definitiva que sean comparables con vuestro portfolio. Pasando ya al tercer punto, que sería ese, bueno, pues el punto de la acción, ¿vale? De ahora que sabemos hacia dónde queremos ir, es, oye, pero ¿cómo lo hago? ¿Vale? ¿Cómo planteo este plan de acción? ¿Cómo planteo estas trayectorias? Bueno, pues pensando a nivel individual, hay diferentes acciones que se pueden acometer. Aquí hay algunos ejemplos, pues reducción del uso de la energía, renovaciones, aplicar renovables, medidas de eficiencia energética. Pueden ser acciones de corte muy variado. Y lo que podemos hacer desde DeepKey es afrontarlo de dos maneras. Por una parte se puede utilizar la plataforma como una herramienta colaborativa, ¿vale? Podemos trabajar mano a mano pues, con el equipo de ingeniería con el que tengáis como consultores, como el equipo interno a lo mejor de mantenimiento de vuestros edificios, de manera que se pueda monitorizar lo que estáis haciendo y llevar pues, una medida de las inversiones de la persona que está encargada de hacer ese tipo de acción, del consumo y de los ahorros asociados. Y luego otra de las alternativas que tenemos, que estamos actualmente trabajando en ella y estará disponible en breve, antes de final de año, es lo que llamamos la calculadora de ahorro energético, ¿vale?
Esta calculadora lo que permite es ese factor humano del que estábamos hablando antes como herramienta colaborativa, bueno, pues entre comillas se lo salta y lo que hace es propuestas de acción con esos mismos condicionantes, ¿vale? Con una serie de presupuestos asociados, una serie de acciones, una serie de reducciones de CO2, pero en base, bueno, pues a estudios previos, a tipologías similares y a latitudes semejantes que se puedan comparar, se hace una serie de un paquete de propuesta de acciones que a lo mejor para arrancar pueden ser de utilidad y luego a partir de ahí pues se podría, por ejemplo, volver a la opción de herramienta colaborativa y mezclar un poquito estos dos enfoques. En paralelo, otra herramienta que estamos desarrollando es la de reducción del embodied carbon de los elementos constructivos en las renovaciones de edificios, ¿vale? Esto no pretende ser, por decirlo de alguna manera, un sustituto de lo que sería un análisis de un ciclo de vida total llevado a cabo a lo mejor pues, por un estudio de ingeniería, sino que es más una herramienta de trabajo para que podáis ver, bueno, pues el impacto que puede tener cambiar de unos materiales a otros, ver cuáles son pues, más intensos en carbono, cuáles menos. Entonces, bueno, pues poder hacer ese ejercicio de trial and error, como se suele decir, a la hora de proyectar, ¿vale? Y esto no aparecería reflejado en los gráficos que os mostraba antes como una reducción, ¿vale? Pero sí que se mostraría en paralelo, por decirlo de alguna manera, como una potencial compensación, para que vieseis un poco con los elementos con los que estáis jugando. Y hablando eso, pues de las acciones que se pueden llevar a cabo, hay de varios tipos, ¿vale? Esto que tenemos aquí serían 3 ejemplos, el ideal sería combinarlas todas, pero bueno, va a depender un poco, bueno, pues del tipo de activo del que estemos hablando, de la tipología, etc. Podemos hacer opciones de optimización de consumo, ¿vale? Un consumo responsable. Luego en una siguiente fase a lo mejor pues podemos acometer medidas de renovación en el edificio, ¿vale? De cambio de envolvente, cambio de elementos en la fachada, por ejemplo. Y finalmente, bueno, pues a lo mejor decidir adoptar una mezcla de energía y empezar a, bueno, pues a tener renovables en el edificio, por ejemplo. La idea es que sumando todas estas acciones consigamos modificar, bueno, pues esa trayectoria que teníamos a nivel inicial si no hubiésemos hecho nada y acercarnos lo máximo posible a cuáles sean nuestros objetivos. Aquí en este ejemplo os hemos puesto, bueno, pues, el ejemplo de reducir 1,5 grados según bueno, pues lo definido en el Tratado de París, pero vamos, que esto se podría adaptar a los objetivos personales que podáis tener, que puede que sean más ambiciosos que este, y eso es totalmente customizable. Y por último, ya después de haber pasado, bueno, pues por esa materialización de vuestra línea base, la conversión a las emisiones de CO2, ver cómo lo queréis hacer, el último paso sería, bueno, pues aterrizarlo, ¿vale? Ver, una vez que ya las tenéis implementadas en el edificio, tener la capacidad de medir ese progreso, de ver cómo va evolucionando, ¿vale? Esa adaptación constante a la que se someten los activos, bueno, pues la plataforma os permite darle seguimiento. Entonces, desde un punto de vista de la gestión, ¿vale? Las personas encargadas de gestionar esos activos, lo que les permite es estar en un contacto directo, bueno, pues con los procesos internos y externos que se lleven a cabo en ese activo, optimizar la gestión y a la vez tener una visión en tiempo real bueno, pues de cuál es el CAPEX que se está invirtiendo y a nivel planificación entender cuáles serían los presupuestos que se deberían adjudicar para las distintas acciones a acometer, ¿vale? Entonces, todo esto al final lo que conlleva, bueno, pues es tener una mayor conciencia de cómo está funcionando el edificio y en definitiva poder llevar acciones más comprometidas a cabo de cara a la descarbonización de los portfolios. Entonces, ya por resumir un poquito, antes de entrar en lo que sería la demo, bueno, pues este sería nuestro enfoque, ¿vale? Un enfoque 360, por decirlo de alguna manera, en el que queremos cubrir todo el proceso, desde la recolección de datos hasta el producto final que vais a tener y acompañaros en todo el proceso, no solo a través de esta herramienta que lo facilita, lo automatiza y lo digitaliza, sino también con el factor humano acompañando en todo momento y compartiendo la experiencia adquirida durante todos estos años. Entonces, bueno, ahora un segundito, voy a compartir pantalla con vosotros para haceros la demo del producto. ¿Podéis ver mi pantalla ahora, Daniela? ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, pues como os comentaba, la herramienta de Dipki básicamente lo que es eso, es un gran repositorio de información, ¿vale? Donde podéis tener todo aquello que os pueda resultar útil, tanto desde un punto de vista patrimonial como desde un punto de vista energético.
Como podéis ver, bueno, simplemente aquí a la izquierda tendríais lo que son todas las funcionalidades que se podría ir pasando de una a otra, y poniéndome ya pues en la chaqueta, por decirlo de alguna manera, de un Property Manager en estos momentos, pues lo que me gustaría ver a mí es, en primer lugar, bueno, pues un cuadro de mando de cómo funcionan mis activos, ¿vale? Que es un poco lo que podéis ver en esta pantalla inicial. Podéis ver el número de activos, número de inquilinos, contadores, los metros cuadrados que se cubren, y luego una visión general de cada uno de los campos que están destacados aquí, ¿vale? Pues bien el consumo de energía, las emisiones que existen, el funcionamiento a nivel ESG, y luego a nivel de cada uno de los fluidos, bueno, pues una disgregación de los consumos parciales, ¿vale? Esto, como todo lo que os iré enseñando, son módulos que están, bueno, pues predefinidos en base al feedback que hemos ido teniendo de los clientes, pero como os comentaba, se puede reajustar en función de las necesidades que tengáis, y podemos habilitar que se vean o os oculten cosas según lo que a vosotros os encajase más. Entonces, bueno, pues lo que tendríamos sería una visión global del funcionamiento. Aquí podéis ver pues, la gráfica de barras de cuál es el consumo a nivel anual. Y esto sería un poco la manera, por volver un poco a ese círculo de los 4 pasos que os comentaba antes, bueno, pues sería la forma de intentar entender qué datos tengo, ¿vale? ¿Cuál es mi línea base? Entonces, si vamos, por ejemplo, bueno, pues a este activo, por ejemplo, un segundito. Este activo que os comentaba, por ejemplo, el de Piazza do Popolo, bueno, pues al meternos aquí lo que tenemos es una ficha donde se nos incluye toda la información patrimonial del activo, ¿vale? Datos, pues eso, a nivel de fundación, metros cuadrados, etcétera. También, pues la persona a la que se le adjudican los costes energéticos, en definitiva, todos los campos que queráis, el gestor, el property manager. Y luego aquí tendríamos también, llegando más a detalle, podemos pasar de escala portfolio a escala activo y de escala activo a escala contador, ¿vale? Contador, aquí podríamos seleccionar pues, los fluidos que quisiéramos ver, electricidad, gas, agua. En caso de que hubiera residuos también se podría incorporar residuos. Y podemos ver, bueno, pues, la información del contador, a quién está adjudicado, si pertenece a zonas privativas o comunes. Y en este caso, por ejemplo, en la parte de electricidad vemos que están asociados contadores inteligentes. Bueno, pues esto lo que nos permitiría sería ver esas curvas de carga, ¿vale? Y podríamos pues, cruzar los datos con respecto a nuestra facturación para ver, bueno, pues si está llegando la facturación adecuada o no. Entonces, es una herramienta muy útil también para hacer un poco pues, una auditoría interna de vuestros activos, ¿vale? Si nos metiésemos, por ejemplo, bueno, pues allá entrando más en detalle en cada uno de estos activos, al igual que con la ficha, estos contadores, perdón, al igual que con la ficha del activo, bueno, pues tendréis toda la información asociada y los gráficos del consumo. Si volvemos a la parte de la ficha del activo, bueno, pues aquí lo que tenemos es también un gráfico que nos indica el grado de cobertura de datos, ¿vale? Para ver si tenemos pues, de las zonas comunes, de las zonas privativas, si tenemos información o no. Y esto es importante de cara a intentar completar la imagen total de nuestro portfolio. Entonces, este seguimiento es muy importante. Cuáles son los indicadores que tenemos para cada uno de los fluidos, gráficos de consumo. Y una vez que tenemos toda esta información, como os comentaba en el paso 2, la clave es decir, vale, ¿qué hago yo con esto? O sea, es importante saber hacia dónde vamos. Entonces, para tener esa referencia, es muy importante poder compararnos con, bueno, pues eso, con edificios similares en tipología o en región o en localización climática. Entonces, una de las funcionalidades que tenemos aquí sería esta, la del benchmark, que lo que nos permite es, en primer lugar, comparar nuestro activo con el resto de nuestro portfolio, ¿vale? Nos permite saber si es de esos activos a los que hay que prestar la atención y que requiere de una serie de medidas para mejorar, o está, por decirlo de alguna manera, en el podio, es de los que mejor funciona y por el momento podemos estar tranquilos. Y luego, por el otro lado, tenemos pues, una comparativa con para la misma región y para la misma tipología contra el consumo típico, por decirlo de alguna manera, y el consumo óptimo, ¿vale? Estos dos valores que están aquí son referencias que tenemos internamente en DeepKey y que las hemos sacado a partir, bueno, pues lo que os comentábamos antes, de todos estos metros cuadrados que tenemos monitorizados, nos permite generar este tipo de benchmark y poder daros esta información adicional que es de mucha utilidad a la hora de saber hacia dónde queréis ir, ¿vale? Y lo mismo pasaría, bueno, pues por ejemplo, el módulo de cambio climático para ver un poquito, bueno, pues cuáles serían los activos que estarían en riesgo, ver pues si hay que prestar atención a algún tipo alguna acción determinada, por ejemplo, sequías excesivas, inundaciones, para ver si habría que implementar alguna acción en ese sentido. Esto
Esto sería un poco la idea de, vale, pues sabemos dónde estamos, tenemos estos datos, vemos un poco cómo estamos posicionados con respecto a nuestros pares y dentro de nuestro propio portfolio. Y el siguiente paso sería ver, vale, cómo genero una estrategia a partir de esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues a nivel portfolio lo que podemos hacer es, tenemos una funcionalidad que se llama trayectoria, ¿vale? Que es un poco la que os enseñaba en los pantallazos que os mostraba antes, donde podemos ver nuestra trayectoria no solo energética, sino también a nivel de CO2, ¿vale? Dentro de estos gráficos podemos navegar tanto a nivel fondo, en caso de que tengáis pues, varios fondos con los que estéis trabajando, como a nivel activo, como a nivel país. Al final se puede filtrar y esto se actualiza en tiempo real para las distintas opciones, ¿vale? Estaríamos viendo por una parte lo que es el consumo actual hasta el año 2021 en este caso y consumo proyectado de aquí en adelante, ¿vale? Y estos gráficos que veis aquí, estas líneas, que es un poquito lo que os comentaba antes, al igual que pasa en el gráfico de descarbonización, lo que nos muestran son esos objetivos con los que nos queremos medir o a los que queremos conseguir llegar, ¿vale? Entonces la idea sería, bueno, pues que cada una de estas barras que representan las emisiones globales para cada uno de estos años de nuestro portfolio, si estuviéramos hablando de un activo sería de un activo en concreto, la idea sería que tendrían que estar por debajo de nuestra línea de objetivos, ¿vale? Entonces, una vez que sepamos, bueno, pues por ejemplo, si quisiéramos seguir el escenario CREM para 1,5 grados, pues sabríamos que en este año, en el año 2031, sería el momento en el que empezaríamos a sobrepasar ese objetivo, con lo cual tendríamos que empezar a cometer acciones. Lo que nos permite la plataforma es, una vez que estemos en este momento, podemos entender qué activos son los que necesitan mayor acción llegado ese momento, ¿vale? Aquí veríamos lo que llamamos stranded assets o activos apalancados. Entonces aquí básicamente la idea sería, podríamos ir al asset list para cada uno de estos escenarios, el que hubiéramos elegido, y nos estaría diciendo cuáles son los activos a los que habría que prestarles atención, ¿vale? Dependiendo un poco, pues en este caso sería el escenario 1,5, donde tendríamos que prestar la atención a una serie de activos. Y llegando ya a la parte de qué acciones a implementar, la idea sería que, como os comentaba antes, esta plataforma se utilice como una plataforma colaborativa, donde bueno, pues con los equipos de ingeniería, de mantenimiento, pueda llevarse a cabo un seguimiento muy detallado de lo que se está ejecutando en el edificio. Entonces, si vamos, bueno, esto que veis aquí, que son las principales acciones, sería lo mismo que tenéis en esta pestaña de aquí, ¿vale? Y básicamente cada una de estas medidas, lo que veis aquí arriba sería, bueno, pues tenéis como la capacidad de poder dar seguimiento del número de acciones que están finalizadas, en este caso de 232 habría 43, el grado de ahorro energético global que se va consiguiendo y aquí lo podéis ver de manera granular, ¿vale? Cada una de estas acciones se le podrían poner, bueno, pues los indicadores que quisierais para darle seguimiento y filtrarles. Y entonces lo que podéis ver aquí son los potenciales ahorros, podéis ir dándole seguimiento si está realizado o no. Y si os metéis en cada una de estas fichas es lo que se puede utilizar como herramienta de trabajo para estos equipos que os comentaba antes, ¿vale? Pues se puede poner una descripción de la medida a ejecutar, quién es la persona a la que se le asigna, el periodo de vencimiento, potenciales ahorros, potenciales inversiones. Entonces, bueno, es una herramienta de trabajo muy útil y que requiere un trabajo colaborativo, como comentaba antes. Entonces, una vez que ejecutamos estas acciones, ¿vale? Y que las podemos modificar, si volvemos a este gráfico que os comentaba aquí antes, lo que vamos a poder ir viendo es en tiempo real cada una de estas acciones cuando van teniendo un impacto, con lo cual estas barras que veis aquí irían modificando pues, su altura, por decirlo de alguna manera, en función de estos cambios que vayáis haciendo en tiempo real, con lo cual podéis darle un seguimiento, por decirlo de alguna manera, minuto a minuto a vuestra estrategia. Y en principio esto sería, bueno, de la parte de la demostración, luego si tenéis alguna duda podemos volver, pero vamos, esto era simplemente para daros una pequeña pincelada de cómo podemos cubrir, bueno, pues esa imagen 360 desde la plataforma. Perfecto. Entonces, Muchas si gracias, quieres volver Ruth. a la presentación. Nada. Pues justamente nos llegaron varias dudas, ahora las vamos a abordar. Voy a volver un momento a la presentación. Listo. Pues sí, bueno, si queréis antes de entrar en la parte de Q&A, ya como para cerrar un poquito, pues eso, para que veáis
es un poco recapitulando lo que os hemos estado comentando tanto Daniela como yo a lo largo de esta breve presentación. La idea es, bueno, pues poder estandarizar y automatizar esta recopilación de datos lo máximo posible, ¿vale? Como ya decíamos, vamos tarde, con lo cual todo lo que sea acelerar el proceso suma y ayuda. Por otra parte, la clave es que es una plataforma centralizada y colaborativa, y esto implica no solo que nosotros podamos colaborar con vosotros como consultores y partners externos a la hora de llevar a cabo la implementación de la plataforma, sino que también internamente facilita mucho la comunicación entre equipos, ¿vale? Y esto lo decimos, bueno, pues por experiencia con otros clientes con los que hemos trabajado, que al final, bueno, pues ese diálogo, cuando tienes una base de trabajo común y un contenido específico del que hablar, pues facilita mucho estas comunicaciones. Y por último, eso, que contáis con un equipo de acompañamiento durante todo el proceso, especializado en el campo de ESG, bueno, pues que os acompañaría de la mano para tener esa estrategia de descarbonización que estáis buscando. Y nada, en definitiva, esto sería. Si hay alguna pregunta ahora. Claro que sí, muchísimas gracias, Nada, Dipki. gracias a ti. Estamos felices que estén con nosotros como miembros. Y bueno, pues siempre la tecnología, ¿no? Nos apoya muchísimo. En este caso, ustedes nos han demostrado cómo se puede utilizar en los temas de sustentabilidad. Tenemos varias preguntas. La primera es, ¿la plataforma cuenta con alarmas que nos permitan visualizar inconsistencias de datos? Sí, o sea, una vez que están, pues que la plataforma está implementada y se está haciendo ese seguimiento y esa monitorización, sí que se pueden poner alarmas de manera que pues, pongamos, por ejemplo, que queremos tener un determinado set point bueno, pues en los equipos para una determinada temperatura. Bueno, pues ese tipo de avisos sí que pueden llegar para que se le pueda dar un seguimiento más cercano. De ahí ese comentario que decía de colaboración con los equipos de ingeniería y de mantenimiento, aprecian mucho la plataforma precisamente por eso, porque la pueden utilizar como herramienta de trabajo. Excelente. ¿Se puede automatizar el input de información? Sí, o sea, básicamente el funcionamiento de la plataforma se basa en, por decirlo de alguna manera así breve, en descarga automática y lectura automática, ¿vale? Son dos procesos que, bueno, se llaman scrapping y parsing a nivel técnico y que básicamente lo que hacen es que nosotros no requieren ningún equipo físico, lo cual es muy poco invasivo para el cliente y eso es bueno. La idea es que nos conectamos a un nivel superior, ¿vale? Y lo que hacemos es conectarnos a las comercializadoras, a las distribuidoras para descargarnos esas facturas. Se nos facilitan los espacios cliente y nosotros nos descargamos esta información. En los casos en los que no se pueda descargar por algún motivo, pues porque hay a lo mejor un robot que bloquea el acceso, etcétera, lo que facilitamos son una serie de pues, FTPs, carpetas donde se pueden volcar las facturas o incluso volcarlas directamente en la plataforma, y lo que sería automática sería la segunda parte, ¿vale? La de lectura de los documentos. Se intenta automatizar todo lo posible dentro de, bueno, pues de lo que nos permita la otra parte, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Cómo se visualizan los aspectos de gobernanza en la plataforma? Pues ahí lo que tenemos hay un módulo que es el de, bueno, certificaciones, formularios, y ahí tenemos unos módulos predefinidos, ¿vale? Una propuesta en caso de, bueno, pues que a lo mejor hay un cliente que no haya hecho ese ejercicio todavía, pues le damos una propuesta inicial y a partir de ahí podemos empezar a trabajar, y luego hay la opción de que alguien ya tenga su propia estrategia, sus propios cuestionarios internos, y lo que hacemos es importar esos cuestionarios para poder beber de datos. Al final no podemos olvidar que se trata de una plataforma que tiene que tener datos que leer para poder convertirlos en lo que sea y poder visualizarlos, ¿no? Entonces por eso trabajamos con formularios. Que nos da la información que necesitamos, bien sea porque quieren sacar un scoring determinado, bien sea para tener repositorio de información, como puede ser, por ejemplo, el caso de GRESS. Podemos subir toda la información que hay que presentar a la certificación GRESS, se puede subir a la plataforma, todos los PDFs. Entonces, podemos trabajar con esos dos componentes, tanto repositorio de información como subir datos a través de un cuestionario, pues para tener cosas a lo mejor más cuantificables. Muy bien. ¿El software puede manejar múltiples idiomas a la vez? Sí, sí, totalmente. Bueno, aquí tiene ese módulo donde se puede visualizar la plataforma en distintos idiomas. A día de hoy monitorizamos activos en más de 38 países, por lo tanto, pues tenemos que tener esa facilidad de idioma dependiendo de los diferentes países. Así que sí, tiene múltiples idiomas. Excelente. ¿Cómo se visualizan temas de resiliencia y o adaptación al cambio climático?
Pues ahí tenemos dos componentes, por decirlo de alguna manera. La parte de resiliencia y la parte de, o sea, la parte de scoring de cambio climático, perdón, y la parte de resiliencia. La primera es objetiva, ¿vale? Son datos que tienen que ver, bueno, pues con la localización y las condiciones climáticas, con lo cual son puntuaciones en base a la posición. Sí que es cierto que eso, al final, como comentaba antes, la plataforma bebe de datos y va creciendo progresivamente. Ahora mismo esa parte sí que está centrada en lo que es la región europea, porque es donde tenemos fuentes de datos, y ahora mismo la estamos empezando a hacer crecer en otras regiones. Y luego la parte de resiliencia, la forma que tenemos de abordarlo es, bueno, pues se generan una serie de arquetipos, en total 30 arquetipos de edificaciones, ¿vale? Bien sean pongamos, edificios de vidrio, edificios de piedra, edificios de arquitectura vernácula. Entonces, con distintas casuísticas, y en base a eso, bueno, pues se hace una serie de potenciales escenarios frente a situaciones, pues eso, que pueden darse adversas, como pueden ser olas de calor, inundaciones, etcétera. Entonces, en función de eso, cuando hay un portfolio, se busca una equivalencia entre cada uno de esos activos en base a una descripción existente y estos arquetipos que se han generado, ¿vale? Y con ese cruce es con lo que se hace una valoración de resiliencia, por decirlo de alguna manera, de esos activos. Muy bien. ¿En algún momento hay que alimentar información técnica referente a equipos para medir desempeño? Eso va a depender, dentro de lo que es el campo de acciones, si se quiere utilizar a nivel gestión, por decirlo de alguna manera, va a depender un poco de la cantidad de información que ese gestor quiera poner, por darle seguimiento. Lo que es puramente el core de la plataforma, que es la lectura de facturas para poder dar pues, esa imagen de consumo y esas mediciones de CO2, eso no requiere en sí detalles técnicos de equipos. Eso lo que necesitamos es acceso a los espacios cliente para poder recabar esa información, pero no baja al detalle de ver si tienes una determinada enfriadora o de ver si eso ya es más la última parte que comentábamos, la de las acciones, pues ahí ya si se quiere utilizar para una gestión energética más eficiente, ahí sí que haría falta, pero para la capa superior, que es la de ver consumos globales y transformarlos en emisiones, en ese sentido trabajaríamos directamente con la información recopilada. De acuerdo. ¿Está integrado resultados de modelos energéticos como confort térmico, iluminación natural, consumo energético? Hay algunas cosas, por ejemplo, las temperaturas, los grados día, los datos climáticos, etcétera, esos sí que están incorporados por defecto en la plataforma y se utilizan para sacar algunos referenciales, pero luego lo que son ya más, que entiendo que por ahí irá la pregunta más, pues lo que sería el equivalente a simulaciones energéticas y ver potenciales escenarios de mejora, eso es lo que se va a incorporar ahora con esta calculadora que os comentaba antes de ahorros, ¿vale? Porque se dan tanto ahorros energéticos como de CO2 y precisamente esos son los escenarios que se han modelado y que se han incorporado dentro de esa calculadora. ¿La asesoría del carbón embebido de los materiales se muestra en la plataforma o es independiente? Pues ese es un módulo que a día de hoy todavía no se muestra, es un módulo que ya está en desarrollo y que se lanzará pues, en breve, en los próximos meses. Pero la idea es un poco lo que os comentaba, se muestran los datos, pero no supone que por estar calculando esas emisiones de embodied carbon se reduzca, porque sería un poco falsear la información final. Simplemente se ponen los datos en paralelo, se visualizan y se puede entender que eso sería pues, como un offset por estar haciendo ese ejercicio, pero no se restarían, por decirlo de alguna manera, no computarían como consumo negativo. Sería información en paralelo para poder comparar. En su experiencia, ¿qué profesional o individuo se hace cargo de alimentar y dar seguimiento a este software por parte del cliente? ¿Necesita algún curso para manejar la herramienta? Pues el software en sí es bastante intuitivo porque como eso, pues al final se intenta automatizar todo lo que se puede, no requiere una actividad humana muy intensa de cara a utilizarlo. Sí que es cierto que como cualquier máquina necesita supervisión por si algo falla, pero eso pasa en cualquier máquina del mundo. Entonces la idea es un poco automatizar lo máximo posible, ¿vale? Y ese factor humano, quitando la parte esta de acciones más vinculadas a ingeniería que comentábamos antes, simplemente es un grado de supervisión, pues eso, cada X tiempo ver a lo mejor pues si alguna factura no se ha cargado correctamente, pero vamos, para eso también hay avisos, o sea, no es una plataforma que requiere una supervisión intensiva en absoluto. Solamente durante lo que es la fase de desarrollo, que suele ser más o menos en unos 3-4 meses, la plataforma ya está implementada.
Cuando eso pasa, hacemos un curso de training a toda la gente del equipo que se quiere incorporar para que todo el mundo lo pueda utilizar y luego a partir de ahí, bueno, pues vamos dando apoyo para cualquier duda que pueda surgir. De acuerdo. Aquí hay un comentario, no sé si es como tipo pregunta-comentario, pero dice, gracias, pregunto siempre, los modelados tienen el problema de sesgos. ¿Tomaron en consideración los activos intangibles que saben bien que poseen mucho más valor que los que citan? Si puedes aclarar un poquito la pregunta en el chat, porque no me queda claro exactamente a lo que te refieres. Ok, De acuerdo. Si puedes aclararlo un poquito más y si no, como vamos a facilitar nuestros correos, si no podemos tener una llamada y lo hablamos, pero en concreto con la pregunta no entiendo muy bien a lo que te refieres. Excelente. Bueno, pues estas son las preguntas que hay aquí en el día de hoy en este seminario. Y bueno, les agradecemos muchísimo a Dani y a Ruth por esta Pero oportunidad. tenemos a alguien en el chat, Ah. digo, en asistentes que levantó la mano. A ver. Activo intangible de propiedad intelectual, por ejemplo, Google como empresa vale más que los activos físicos. Esa variable no se tiene en cuenta a día de hoy en la plataforma, pero porque no forma parte del core que estamos teniendo en cuenta, que es el del consumo energético. Al final, cuando tú valoras un activo, lo puedes valorar desde muchísimos prismas. Ese sería uno de ellos, obviamente, sería otro matiz a añadir, pero desde lo que es el punto de vista de la descarbonización, no es uno de los factores que tenemos en cuenta. Obviamente se puede procesar la información y añadir otras capas como la que estás comentando. Pero a día de hoy no es uno de los factores que se tengan en cuenta. Tenemos otra pregunta. ¿Qué ventajas tiene contra una plataforma como ARC o Portfolio Manager? Pues bueno, yo no diría ventajas contra, diría más bien que son complementarias. De hecho, estamos trabajando ahora mismo en la integración con plataformas como ARC, por ejemplo, porque al final son complementarias. Los datos que existen ahí, que al final son pues los resultados de certificaciones energéticas, de monitorizaciones, pues se pueden incorporar a la plataforma DeepKey. Nosotros lo que hacemos es beber de información a través de facturas y de espacios cliente, y en la mayoría de estos casos lo que se tiene son monitorizaciones en tiempo real, lo que decíamos un poco la capa inferior, ¿vale? A través de equipos y se les da seguimiento más a nivel gestión humana de equipos de ingeniería. Entonces son totalmente complementarios, de hecho se pueden utilizar para validar, para hacer un poco pues, de cross-check y ver si lo que se está monitorizando está bien, si las facturas recibidas están bien. Entonces son informaciones totalmente complementarias y de hecho eso, estamos trabajando en colaborar con este tipo de plataformas. De hecho, bueno, Esperanza dice, ok, te lo comento porque justamente las organizaciones exponenciales tienen que validarse y valorarse por efectos de la ley de mercado, pero entiendo, muchas gracias. Sí, pues eso formaría más, yo creo, parte de lo que es cuando se hacen análisis de ESG completos, ¿vale? Pues sería un poquito más de dar esa visión global de todas las aristas que puede tener una empresa. Entonces se extraerían estos datos energéticos de los que hablábamos de la plataforma y luego se le podrían añadir todas estas capas que además tienen un factor nacional muy importante. O sea, pues en México hay unas casuísticas, pues por ejemplo en España hay otras, Francia hay otras, y entonces ahí sería, bueno, pues ese trabajo un poco casi de auditoría posteriori para ver cómo se quiere presentar esta información. Excelente, Ruth, muchas gracias. Dani ya puso en el chat también tanto su mail como el de Ruth, por Perfecto. si tienen alguna otra pregunta. Pues les agradecemos muchísimo. Tenemos a alguien a ver, es que qué bárbaro. que levantó la mano, Javier Vázquez. Ajá. Le vamos a permitir hablar a Javier Vázquez para que haga su pregunta. Ok, perfecto. Javier, ¿estás por ahí? ¿Hola? Javier. No, creo que ya se desconectó. Ok. Bueno, como tiene los correos nos puede contactar luego. Exactamente, así es. Pues ahora sí, por tercera vez, ¿no? si ya no hay más preguntas, si nos pueden comunicarse directamente en los mails de Dani o de Ruth, pues les agradecemos muchísimo a todos, a DeepKey especialmente.
Les recordamos que Sume comparte webinars, cursos, talleres y otros eventos todas las semanas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de nuestra oferta académica y de nuestras actividades para que se sumen a Sume. Muchas gracias a todos y que tengan un maravilloso día. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, abrazos. Gracias. Bye.